Bien, les damos la bienvenida a esta cápsula número 59, correspondiente al viernes 5 de abril. Bueno, ya una semana de iniciar vacaciones de Semana Santa y las noticias, algunas van acelerándose, sobre todo las que tienen que ver con el contexto internacional, y las de nivel nacional van bajando. Volvemos al punto, hay dos variables que no estaban contempladas. Uno es el estado de Puebla, que tiene que ver con las elecciones, y bueno, esto hace que esté muy movido todo, y en el caso de Baja California me parece que va tranquila la elección, con un triunfo prácticamente seguro de Morena, aunque bueno, en su momento problematizaríamos, veríamos qué está pasando. Si les parece, en esta cápsula vamos a ir como tocando temas y tratando de plantearnos algunas preguntas. He entendido que les pediríamos a ustedes que trataran como de hilvanar estos temas, contestar las preguntas que se vayan planteando. Bien, un primer tema que lo coloca Trump tiene que ver con la política federal. Recuerden lo que decimos de Trump. Él está en campaña electoral. Bueno, la primera sería, ¿qué implicaciones tendría? Una primera pregunta sería, ¿qué implicaciones tendría para México una nueva reforma laboral? Es decir, ¿qué reforma laboral están pidiendo? Recordemos que con Peña Nieto se realizó una reforma laboral. De hecho, fue la primera, la segunda reforma. Bueno, fue incluso con Calderón que se trabaja esto del outsourcing y un montón de cosas. Ahora, una condición que está poniendo Trump para hacer funcional o eh, que funcione el Tratado de Libre Comercio, el famoso TEMEC, es que se haga una nueva reforma laboral, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué características tendría esta reforma laboral y qué implicaciones tendría para los sindicatos en México? Ahí hay varios candados, sobre todo por las últimas huelgas que han habido, ¿no? México recuperará 2 sitios del ranking turístico, dice Torruco. La pregunta es, ¿en qué lugar se encuentra en este momento? Bueno, pues estaba en el 16, bajó al 15. ¿Podrán lograrlo? Se ve muy complicado. Um, Uno de los músicos y poetas más interesantes, Alberto Cortés, Mi Árbol y Yo, y toda esa música es una pérdida muy lamentable. Mm, ¿Qué quiere Morena respecto de la Corte? Por un lado, la Corte ha sido un poder que ha estado incluso poniéndosele de frente a Andrés Manuel. Recordemos los primeros agarrones en el mes de diciembre. Ahora se anuncia que van sobre la Corte. ¿Qué implica? Pues prácticamente desmantelar estos cotos de poder vinculados a los gobiernos del PRI y del PAN, y hacer un rediseño, y bueno, que Andrés Manuel tenga control absoluto sobre él. Se está planteando una sala especial anticorrupción, y bueno, una serie de cambios. Nos dice que con el argumento de abrir una sala especializada en anticorrupción, Morena impulsa el incremento de ministros, es el primer cambio. La iniciativa pretende nombrar 5 nuevos ministros para sumar 16. Los ministros serían designados a partir de ternas propuestas por el presidente de la República con un procedimiento similar al de la CRE. Entonces, si es un procedimiento similar a la CRE, ya sabemos que van a quedar aquellos que plantee Andrés Manuel. No nos vamos a meter más en esos detalles. Proyectan ley laboral tras presión de Pelosi. Um, Varios partidos, ¿cuál es la reacción de los partidos del Pacto por México? Han dicho que por lo menos quedan a conocer la iniciativa. Morena dice que ya va muy avanzada. Y bueno, ojalá puedan leer este artículo de Martí, está muy interesante. Hace una evaluación y dice misión cumplida respecto de este activismo que él había desarrollado. Recordemos esa frase muy fuerte: si no pueden, renuncian. Y bueno, en Puebla se están dando con todo a la gente morena. De hecho, Barbosa acusa al ex asesor de Monreal de ser parte de la estrategia del PAN, pero en realidad la oposición no pinta en Puebla, es una pelea entre morenistas. Bien, el proteccionismo lleva a la catástrofe, la pregunta es ¿por qué? Habla de abrir los mercados, se lanza contra Trump y estas políticas neonacionalistas de cerrar fronteras. ¿Cuánto se ha perdido cuál ha sido el quebranto por el huachicoleo en Pemex? Bueno, de 2006 a la fecha se habla de 25,000 millones de pesos. Mm, en la jornada, Trump da un año a México para frenar la ola migratoria. AMLO descarta dar pretextos, es decir, si le piden reforma laboral, va a haber reforma laboral, es lo que prácticamente dice.
Y hay una nota que ojalá podamos, vamos a poner en la parte de abajo, pero dice amparos a recortes de salarios, ponen en aprietos al gobierno. La pregunta es ¿por qué? Porque se deberá cubrir los altos sueldos de los que en lo que haya una nueva resolución. Entonces, si son recursos adicionales que no estaban considerados, funcionarios han interpuesto 15.000 juicios, el monto no incluye las quejas del Poder Judicial de la Federación de sus entes autónomos, no se previó esta contingencia porque se descartaba un fallo negativo. Imagínense que perdiera, ¿dónde va a salir este presupuesto? Bueno, ya Obrador designa los 4 integrantes de la Comisión Reguladora, esto que decíamos de Morena, que se están dando con todo en el caso de Puebla, um, es la resistencia contra Macri por sus planes económicos, el Sol de México, hay una declaración, ojalá la noten, dice Andrés Manuel López Obrador, estamos a favor del libre comercio. No vamos a participar en una guerra comercial, no nos interesa, no nos incumbe, no nos importa meternos en esos asuntos. Le aseguró el presidente de México al director general de la Organización Mundial de Comercio. Ante la OMC, que son estos organismos nacionales, el Fondo Monetario, la OCDE, esa es la postura de Andrés Manuel respecto al modelo económico. Morena PRI-PT contra el outsourcing. Y bueno, ya se está cocinando la nueva reforma laboral. Vamos a ver qué ocurre. Al final de cuentas, al parecer, Andrés Manuel le considera a todo Estados Unidos. Si lo que pide que quede reforma es lo que va a quedar. La pregunta es, ¿qué está pidiendo Estados Unidos? Entonces, aquí unas notas más adelante plantean algunas características de lo que está pidiendo Estados Unidos. Bueno, Trump amaga con subir arancel a autos, opinan que AMLO debe frenar migrantes, es una opinión que va creciendo. Universidades de Morena dan becas sin exigir promedios, se desinflan los ahorros. Por estrategia antihuachicol, permiso para obtener 32,000 de pesos este año y no los 50,000 millones previstos. Se desinflan los ahorros. El ahorro que generará el plan de combate al mercado ilícito de combustible no será tan robusto como estaba previsto. No cuadran los datos, ¿no? Y bueno, si le vamos sumando a todo esto, pues aguas. El nuevo rumbo del CONACYT, preocupante el giro que está dando. Yo no sé si esto de dar becas para posgrados a madres solteras sea una política para promover la ciencia y la tecnología. Me parece que hay otros programas que, digo, no estoy diciendo que no se den, pero hay otros programas que pudieran utilizar presupuestos para eso. El caso con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología tendría que estar proponiendo la aplicación de la ciencia, la construcción de conocimiento nuevo, etcétera. No sé, me parece que hay una confusión en cuanto a la política, pero bueno, es lo que se va a impulsar o sea, sería un programa social más, no un programa científico, de promoción científica. En el caso del financiero, en comisiones sin reforma, se cae el TEMEC, anuncia CIT. El Economista, reforma laboral con mano dura a la vista. Sindicatos sin afiliados no tendrán titularidad de contratos colectivos. Tener más de un sindicato en una empresa puede generar violencia. Si bien una regulación de la organización sindical. A ver cómo pega. Recordemos que la huelga de la UAM ya ha avanzado tanto que se ha partido ya el trimestre, ya empiezan implicaciones, proyectos que se han caído, y al parecer el no llegar este intento de reforma laboral puede pegarle o puede tomar como pretexto lo de lo que está sucediendo en la UAM, ¿no? El drama en la frontera sur, es un interesante texto de reporte Índigo. México se encuentra entre la espada y la pared, mientras en Chiapas miles de migrantes esperan ser atendidos por las autoridades correspondientes para que conozcan con Estados Unidos. El gobierno de Donald Trump ya amenazó al de México con imponer aranceles o cerrar su límite territorial si no impide el paso de estas personas. Voto libre secreto de trabajadores sobre contratos colectivos, además de la democracia sindical, el predictamen también contempla mecanismos para evitar la extorsión de líderes sindicales a patrones, ojo, ¿qué se entendería por esto? ¿Cómo se traduciría? ¿No? Habrá tribunales laborales adscritos al Poder Judicial que incluyen juicios orales. Debe aprobarse una reforma pegada a lo pactado en el TEMEC. AMLO, la oposición pide más tiempo para revisar centrales obreras, han rechazado el proyecto. Ojo,
este proyecto está hecho a modo de los Estados Unidos para poder aprobar el Tratado de Libre Comercio. Pierde 20 mil millones de pesos por huelga y también ya perdió el trimestre. Ya nos vamos a meter estas notas. Y bueno, vamos cerrando la contrarréplica. Dice: sin carrera diplomática, esposo de Santos Valles embajador. No solo él, o sea, todos, varios de los embajadores que se propusieron en este último grupo, incluso de acá de Veracruz, hay personas del sur, una exdiputada sin carrera diplomática, y bueno, pues valiendo, dirían los chavos, valiendo gorro, se nombran. Entonces hay un total centralismo. Si Andrés Manuel lo dice, se hace y punto, ¿no? Pero bueno, se están pagando favores, se están pagando facturas, a riesgo de que, pues bueno, hay un cuerpo diplomático en el país que tiene una historia a nivel mundial muy, muy reconocida por su seriedad. Bien, hasta aquí dejamos la cápsula 59. Nos vemos el próximo lunes por este espacio.